60 sicarios armados, 30 camionetas, un vehículo blindado tipo monstruo aparcado en la entrada del rancho. Y en el centro de todo eso, un hombre que llevaba más de 20 años convenciéndose a sí mismo de que era intocable. El 27 de abril de 2026, exactamente 65 días después de que el ejército mexicano abatiera a Nemesio Oseguera Cervantes en las sierras de Jalisco. El hombre que debía heredar el cártel Jalisco Nueva Generación intentó desaparecer dentro de una tubería de desagüe bajo una carretera de Nayarit. No lo logró. Audias Flores Silva, alias El Jardinero, 45 años, jefe de seguridad personal del Mencho durante más de una década, señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como uno de los narcotraficantes más peligrosos del Pacífico mexicano, sancionado por la OFAC como terrorista global, con una recompensa de $5 millones sobre su cabeza puesta por la DEA. Ese hombre terminó boca abajo en el lodo de una alcantarilla, esposado por elementos de las Fuerzas Especiales de la Marina que descendieron en rapel desde helicópteros mientras sus escoltas corrían en todas direcciones, intentando escapar. Lo que ocurrió en esas 2 horas y lo que se encontró después en el rancho, donde había vivido durante meses convencido de que nadie podría llegar hasta él, es lo que los noticieros no tuvieron tiempo de contar. Hay una carta que llegó a la Sedena en diciembre de 2021, un sobre anónimo firmado por alguien que estuvo muy cerca del jardinero y que dibujó un mapa completo de su red desde adentro. Un mapa con 45 ubicaciones, nombres de operadores, rutas de traslado, turnos de guardia. Esa carta durmió en un archivo durante años, y hay una bodega en esa sierra nayarita, una nave rectangular de gran tamaño, separada del núcleo habitacional del rancho, cuyo contenido las autoridades mencionaron de forma indirecta en el comunicado oficial y no describieron en la conferencia de prensa. Lo que los marinos encontraron dentro de esa bodega es lo que permitió desmantelar en 3 semanas una red de laboratorios que llevaba años operando. Todo eso está en este video. Si llevas tiempo siguiendo lo que pasa de verdad en el sistema de seguridad de México, suscríbete ahora. Este canal no resume noticias, reconstruye lo que hay detrás de cada operativo, cada captura, cada decisión que los medios despachan en 2 minutos. Dale al botón antes de que empiece, porque lo que viene no lo querrás ver a medias. Para entender quién era el jardinero, hay que retroceder más de 20 años, hasta los primeros movimientos del cártel Jalisco en el occidente de Michoacán. Audias Flores Silva nació en Huetamo, un municipio de tierra caliente pegado a la sierra donde el crimen organizado no llega desde fuera. Se forma desde adentro, con familias, con lealtades de barrio, con deudas que no se pagan con dinero sino con tiempo y con sangre. La geografía de esa región moldea a sus habitantes de una forma que es difícil de entender desde afuera. Terreno escarpado, caminos sin salida, comunidades que durante décadas aprendieron a resolver sus propios asuntos sin esperar que ninguna institución llegara a ayudar. Flores Silva creció en ese ambiente y en algún momento de los primeros años 2000 entró a la estructura del CIGNG, cuando la organización todavía consolidaba su expansión hacia el Pacífico y necesitaba hombres que conocieran ese territorio desde adentro. Lo que lo diferenció de otros operadores fue una sola cosa: su acceso directo a Nemesio Oseguera Cervantes. Mientras la mayoría de los jefes regionales del CIGNG manejaban territorios o rutas, Flores Silva manejaba algo más delicado y más valioso: la seguridad personal del líder, no el territorio, no las rutas, el cuerpo y los movimientos del hombre más buscado de México. Eso significa que estuvo presente en reuniones que nadie más presenció, conoció los movimientos de El Mencho que nadie más rastreó, supo de acuerdos que no se pusieron por escrito en ningún lado, guardó en la cabeza información que habría destruido a docenas de personas si alguna vez llegaba a manos equivocadas. Cuando los analistas de la DEA empezaron a construir su perfil a mediados de la década de 2010, lo que encontraron fue algo más difícil de categorizar:
un archivo humano de la estructura interna del CSEGNC durante sus años de mayor expansión. En 2016 fue detenido en México el cargo: orquestar una emboscada contra policías en Xoyatlán, Jalisco, en abril del año anterior. Litigó sus cargos durante meses. Salió libre. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos documentó esa detención años después, cuando publicó sus sanciones contra él. Un hombre que había cumplido una condena en una prisión americana por tráfico de narcóticos, que luego fue detenido en México y salió, y que siguió construyendo su red como si los tropiezos fueran parte del proceso. Para 2021 controlaba Nayarit de forma directa y operaba con libertad en Jalisco, Zacatecas, Michoacán y Guerrero. Sus laboratorios de metanfetamina funcionaban en la región centro de Jalisco y en el sur de Zacatecas. Tenía pistas clandestinas y avionetas para los movimientos urgentes, camiones de carga con documentación falsa para los movimientos regulares. Una red logística completa que le permitía moverse cocaína, heroína y metanfetamina desde Centroamérica hasta México, y de ahí a células de distribución en California, Texas, Illinois, Georgia, Washington y Virginia. La DEA calculó su capacidad anual: 5 toneladas de cocaína, 9 de heroína, 43 de marihuana, 10 de metanfetamina. Esos son los números que se publicaron en mayo de 2025, cuando la agencia lanzó su alerta internacional y puso la recompensa de $5 millones. En junio del mismo año, la OFAC lo sancionó como narcotraficante significativo bajo la ley Kingpin y como terrorista global bajo 2 órdenes ejecutivas. Sus bienes en Estados Unidos quedaron bloqueados. Ningún ciudadano americano podía hacer transacciones con él. Flores Silva vivía en Nayarit y organizaba jaripeos en su rancho de la sierra. Pero en diciembre de 2021, antes de todas esas sanciones, antes de la alerta de la DEA, antes de la muerte del Mencho, alguien que lo conocía muy bien, tomó una decisión que cambiaría el curso de todo lo que vino después. ¿Crees que hay otro funcionario en México capaz de montar una operación de inteligencia de 19 meses sin filtrarla? Escríbelo en los comentarios. El 17 de diciembre de 2021, un sobre llegó a la Secretaría de la Defensa Nacional y otro idéntico a la Fiscalía General de la República. El remitente no firmó con nombre. Se presentó como alguien muy allegado a Audias Flores Silva, alguien que había estado en sus traslados, en sus reuniones, en los momentos donde el capo bajaba la guardia porque creía estar rodeado solo de leales. La carta pedía explícitamente que se protegiera su identidad, que no se divulgara el contenido de ninguna forma que pudiera identificarlo. El miedo en esas líneas era palpable. Y lo que describía era una radiografía del jardinero que ninguna agencia de inteligencia había podido construir desde afuera. El documento enumeraba propiedades concretas: un rancho en el kilómetro 133 de la carretera Guadalajara-Tepic, en Ixtlán del Río, Nayarit, que la DEA identificaría años después como su principal base de operaciones. Inmuebles en La Colonia, El Pinar en Michoacán. Otra propiedad en La Colonia, Dr. Javier López Ferrer, también en Michoacán. Nombres de operadores, rutas de traslado, específicas, con horarios y tipo de vehículos, el dispositivo de seguridad que rodeaba a Flores Silva en cada uno de esos puntos, la cantidad de hombres, el tipo de armamento, los turnos de guardia, las frecuencias de radio que usaban. Era un mapa de un hombre que se creía invisible, dibujado por alguien que vivía dentro de su mundo. Ese documento apareció años después entre los archivos del escándalo Guacamaya Leaks, que en 2022 expuso miles de comunicaciones internas de la Sedena al público global. El periodista José Luis Montenegro lo recuperó y lo publicó días después de la captura del jardinero, cuando la pregunta más obvia del mundo ya estaba en el aire: si ese mapa existía desde diciembre de 2021, si alguien había pintado con esa precisión la estructura completa del jardinero 4 años antes de su captura. ¿Qué pasó en ese tiempo? La versión oficial no menciona esa carta.
El comunicado del Gabinete de Seguridad del 28 de abril de 2026 no la vincula con nada. La narrativa institucional es limpia. Octubre de 2024. Activación de inteligencia naval, seguimiento de 19 meses, operativo quirúrgico, captura sin disparos. 19 meses desde el inicio formal del operativo, pero 4 años y 4 meses desde que alguien desde adentro entregó el mapa completo. Según los reportes oficiales, las labores de inteligencia que culminaron en la captura comenzaron formalmente en octubre de 2024, cuando la Unidad de Inteligencia Naval activó un seguimiento discreto y permanente. El almirante secretario Raimundo Pedro Morales Ángeles explicó el 28 de abril la cronología completa. Octubre 2024. Activación, enero 2025 primeros hallazgos en el Trapiche, análisis de rutas de acceso, mapeo de 45 ubicaciones estratégicas, identificación final el 25 de abril de 2026, captura el 27. Todo eso es lo que las autoridades dicen, y cada uno de esos pasos está documentado y es verificable. Lo que no está en ningún comunicado es qué pasó con esa carta de diciembre de 2021 dentro de los archivos de la Sedena y la FGR durante los 3 años que siguieron, si llegó al nivel de análisis operativo, si se cotejó con información de otras agencias, si durmió en una carpeta de baja prioridad hasta que la muerte del Mencho en febrero de 2026 puso al jardinero en el centro de todas las mesas de inteligencia del país. De acuerdo con distintas versiones que circulan entre analistas de seguridad, lo más probable es que el documento formara parte de un expediente más amplio que ganó urgencia después del 22 de febrero de 2026, cuando el Mencho cayó en Tapalpa. Antes de esa fecha, el jardinero era un objetivo prioritario, pero no el más urgente. Después, con el liderazgo del CIGNG en disputa, detenerlo se convirtió en una necesidad estratégica de primer orden. Si llevas más de 15 minutos viendo este video, escribe "sigo aquí" en los comentarios. Lo que viene ahora es lo que ningún noticiero detalló. A las primeras horas del 27 de abril de 2026, cuando los helicópteros de la Marina sobrevolaron la comunidad del Mirador en el municipio de La Yesca, Nayarit, el dispositivo de seguridad del jardinero activó sus protocolos. 30 camionetas en movimiento, 60 hombres armados dispersándose en distintas direcciones, con instrucciones de crear distracción y confusión para el cerco aéreo. Un monstruo, el blindado pesado, que funcionaba como última línea de defensa, maniobrando hacia la salida del rancho. El problema era que la Marina había mapeado 45 ubicaciones estratégicas de esa zona durante meses. Conocían cada brecha, cada camino de terracería, cada punto donde los vehículos tendrían que reducir la velocidad. El cerco aéreo tenía 4 aeronaves de ala fija, además de los 6 helicópteros. No había ángulo muerto. Los escoltas que se dispersaron fueron rastreados desde el aire. Los que intentaron salir por los caminos de tierra encontraron posiciones de bloqueo que ya estaban en su lugar. El monstruo blindado no llegó a ningún lado. Yaudias Flores Silva, al verse sin escolta, sin vehículo, con helicópteros encima y agentes cerrando desde tierra, corrió, cruzó el terreno escarpado a pie, bajó por la ladera, llegó a la carretera y tomó la única decisión que en ese momento le pareció posible: meterse en un conducto de desagüe bajo el asfalto. Ahí lo encontraron los elementos navales que descendieron en rapel desde uno de los helicópteros, dentro de una tubería de concreto, solo, sin arma, cubierto de tierra. El hombre que durante más de una década protegió con escuadrones completos al narcotraficante más buscado del mundo, terminó siendo sacado de un desagüe en silencio total. La operación completa duró 2 horas, sin un disparo, sin bajas, sin daños colaterales. Cuando los marinos registraron el rancho de El Mirador, lo que encontraron dentro de las instalaciones superó la imagen que el comunicado oficial transmitió. El lienzo charro es el detalle que se volvió viral: una plaza de jaripeo privada en medio de la sierra, con gradas y corrales, visible desde las imágenes aéreas que la Marina publicó horas después del operativo. Flores Silva
organizaba eventos ahí, invitaba gente, hacía vida social en ese rancho, mientras las agencias de inteligencia discutían si era el momento de activar el operativo final. Pero el lienzo charro no es lo más importante de lo que había en el mirador. La nave rectangular de gran tamaño separada del núcleo habitacional fue mencionada de pasada en los reportes aéreos, una estructura que por sus dimensiones y su separación del área residencial funcionaba como bodega operativa, no como espacio de vida. Según información publicada en medios especializados, días después del operativo, dentro de esa nave, los marinos encontraron documentación que cambió la dimensión de lo que tenían en manos. Registros de rutas activas, teléfonos satelitales con comunicaciones recientes, documentación contable de transacciones recientes vinculadas a las cuentas que la UIF llevaba meses siguiendo, y datos suficientes para trazar con precisión la ubicación de al menos 5 laboratorios activos de la red del Jardinero en Nayarit y Jalisco. Eso explica la velocidad de lo que vino después. El 17 de mayo, 20 días exactos después de la captura en el Mirador, el Gabinete de Seguridad anunció el aseguramiento de laboratorios clandestinos vinculados directamente a Audias Flores Silva. En uno de ellos, en las inmediaciones de El Capomó, Nayarit, lo que encontraron fue esto: 780 kilogramos de metanfetaminas sólidas, 300 litros de la misma droga en estado líquido, en un solo laboratorio, en una sola redada. Esos números tienen una escala que obliga a parar y recalibrar. El jardinero estaba detenido. Su operador financiero, el Güero Conta, detenido desde el mismo 27 de abril, había sido capturado en calles de Zapopan horas después del operativo de El Mirador. El hombre que lavaba las ganancias del CGNG a través de empresas fachada, que reinvertía el dinero en aeronaves, barcos, ranchos y producción de tequila, estaba fuera de juego. Y aún así, en los laboratorios de su red, había casi 1 tonelada de metanfetamina esperando ser distribuida. Hay algo más en esa cronología que vale la pena notar. Entre la captura del 27 de abril y los aseguramientos del 17 de mayo, pasaron 20 días. 20 días en los que alguien dentro de la organización sabía que el Mirador había caído, que el jefe estaba detenido, que los laboratorios estaban marcados. 20 días para mover lo que se pudiera mover antes de que llegara el operativo. De acuerdo con distintas versiones que circulan entre analistas de seguridad, lo que se encontró el 17 de mayo fue lo que no alcanzó a moverse, lo que quedó porque el tiempo fue demasiado corto o porque los canales de distribución ya estaban cortados con la caída del Güero Conta. ¿Te parece que el sistema tardó demasiado en llegar hasta Flores Silva? ¿O crees que los 19 meses de inteligencia justifican cómo terminó? Comenta abajo. En las horas posteriores a la captura del jardinero, Nayarit vivió lo que las autoridades estatales describieron como hechos violentos en distintas zonas del estado. Bloqueos de caminos, quema de vehículos en puntos estratégicos. Las autoridades pidieron a la población que permaneciera en sus domicilios y evitara trasladarse. El tipo de reacción que una organización criminal ejecuta cuando el centro de mando se rompe de golpe y los mandos medios necesitan demostrar que siguen en control de algo, que la estructura sigue en pie, que el caos tiene dueño. Esa reacción dice más de la arquitectura del CGNG que cualquier análisis académico. El jardinero concentraba en una sola persona 3 cosas que raramente coinciden: la producción en Nayarit, las finanzas a través del Güero Conta y la memoria operativa de todo lo que el Mencho construyó durante más de una década. Su captura, 65 días después de la muerte del propio Mencho, no dejó un vacío en un territorio. Dejó un vacío en el corazón de una estructura que ya estaba intentando reorganizarse después del golpe de febrero. García Harfuch mencionó en conferencia que las autoridades identificaron al menos 4 perfiles capaces de asumir el liderazgo del CGNG tras la muerte del Mencho y la detención del jardinero. 2 están identificados públicamente: Gonzalo Mendoza Gaitán, alias El Sapo, y Ricardo Ruiz Velasco,
alias RR. Dos perfiles distintos, con zonas de influencia distintas, con lealtades distintas dentro de la organización. La disputa entre ellos, según los analistas de seguridad, ya empezó. ¿Crees que la doble captura del jardinero y el güero Conta fractura definitivamente al CJNG? ¿O hay alguien en esa organización con suficiente estructura para reconstruirlo? Escríbelo abajo. Si esto que estás viendo te está generando algo, dale like ahora. Es gratis y le dice al algoritmo que este tipo de contenido importa. Mientras esa disputa interna del CJNG se desarrolla, el Gabinete de Seguridad ha sostenido un ritmo de operativos que no ha bajado desde el 27 de abril. 5 intervenciones contra centros de producción de drogas sintéticas en las semanas posteriores a la captura. 2 de ellas directamente vinculadas a la red del jardinero, las otras 3 en Sinaloa, donde una estructura paralela intentó aprovechar el caos para llenar los espacios que el CJNG dejó al descubierto en rutas del Pacífico. El terreno que se gana o se pierde en estas semanas puede definir la geografía criminal de México durante los próximos años. La presión sostenida sobre las células que quedan antes de que alguien las reorganice bajo un nuevo mando es la única ventana que existe. Y esa ventana tiene fecha de vencimiento. Hay algo que ningún operativo puede resolver por sí solo. El CHN tiene más de una década de infraestructura acumulada. Ranchos, pistas, laboratorios, rutas consolidadas, células dormidas en 6 estados americanos que no dependen de una sola persona para operar. Todo eso no desaparece con la detención de un líder, se descentraliza, se fragmenta. Y en la fragmentación, a veces, se vuelve más difícil de combatir que cuando estaba bajo una autoridad central. La pregunta que los analistas de inteligencia se hacen ahora mismo no es si el CNG va a sobrevivir la pérdida del jardinero. La pregunta es, ¿quién va a heredar la información que Flores Silva llevaba en la cabeza? Todo lo que sabe del Mencho, todo lo que observó durante más de una década en reuniones que nadie más presenció, todo lo que ninguna carta anónima pudo capturar porque algunas cosas nunca se ponen por escrito. Ese archivo está ahora en poder del Estado mexicano. Lo que García Harfuch y su equipo hagan con esa información en los próximos meses es lo que va a marcar la diferencia entre un golpe histórico al CJNG y un golpe que la organización absorba y supere en un año. Para entender las implicaciones reales de la caída del jardinero, hay que observar lo que ocurrió con la estructura del CJNG en los 65 días que van desde la muerte del Mencho hasta el 27 de abril. El 22 de febrero de 2026, el ejército mexicano abatió a Nemesio Oseguera Cervantes en Tapalpa, Jalisco. Con él cayeron su lugarteniente Rubén, alias R1, y Hugo, alias el Tuli, 3 figuras clave de la cúpula en un solo operativo. El CJNG, acostumbrado a funcionar como una estructura piramidal con el Mencho en el centro de todas las decisiones estratégicas, se encontró de repente sin su eje. Las organizaciones criminales grandes no colapsan por la pérdida de su líder. Tienen demasiados recursos, demasiada infraestructura, demasiadas células autónomas funcionando por inercia. Lo que sí ocurre es un periodo de transición donde la lucha interna por el liderazgo puede ser más destructiva para la organización que cualquier operativo externo. Los mandos intermedios que llevan años acumulando poder regional empiezan a maniobrar. Los acuerdos no escritos, que el Mencho mantenía en equilibrio con otros grupos criminales, empiezan a tensarse. Las alianzas de conveniencia se vuelven frágiles. En ese contexto, Audias Flores Silva era la pieza más valiosa del tablero, no porque fuera necesariamente el más capaz como gestor de territorios o como estratega de rutas, sino porque era el que más sabía, el que había estado en los cuartos donde se tomaban las decisiones cuando el Mencho todavía las tomaba, el que conocía las alianzas que la organización nunca puso por escrito, el que podía reclamar legitimidad histórica en una estructura que, sin su fundador, necesitaba urgentemente a alguien que encarnara la continuidad. Eso es exactamente lo que García Harfuch
entendió cuando diseñó la cronología del operativo. La captura del jardinero 65 días después de la muerte del Mencho tiene una lógica deliberada. El CIGNG en transición es más vulnerable que el CIGNG consolidado. El momento de dar el golpe es durante la reorganización, no después de que termine. Desde esa perspectiva, lo que ocurrió el 27 de abril no fue solo la captura de un alto mando del CIGNG, fue la amputación del candidato más sólido a liderar la reorganización del cártel en el momento exacto en que esa reorganización estaba en curso. Las consecuencias inmediatas se vieron en Nayarit. Los bloqueos, los vehículos quemados, la instrucción a la población de permanecer en casa. Todo eso ocurrió en las horas siguientes a la detención. El CIGNG reaccionó con violencia difusa, del tipo que no tiene un objetivo operativo claro, sino que sirve para enviar un mensaje hacia dentro de la organización, para demostrar que alguien sigue mandando, para que los mandos medios que observaban sepan que la estructura no está rota, solo herida, pero la naturaleza de esa reacción, difusa, sin objetivo claro, sin coordinación evidente, también reveló algo importante. Nadie dentro del CIGNG tenía en ese momento la autoridad suficiente para ordenar una respuesta organizada. El jardinero era esa autoridad, y ya no estaba. Lo que viene ahora para el CIGN es un periodo de fragmentación controlada o descontrolada, dependiendo de qué tan rápido logre consolidarse uno de los candidatos al liderazgo. El Sapo y RR son los nombres que las autoridades manejan públicamente. Pero en estructuras criminales de esta escala, los candidatos visibles no siempre son los que terminan ganando. A veces el poder lo consolida alguien que lleva años acumulando lealtades en silencio, sin hacerse notar en los reportes de inteligencia. Lo que García Harfuch tiene ahora, con el jardinero detenido y el güero Conta fuera de juego, es la posibilidad de desmantelar la red de laboratorios y rutas antes de que alguien nuevo la herede. Esa posibilidad tiene fecha de vencimiento. Cada semana que pasa sin un operativo sobre una célula específica es una semana que esa célula tiene para reorganizarse bajo nuevas instrucciones. De acuerdo con información publicada en medios especializados, en las semanas posteriores al 27 de abril, el Gabinete de Seguridad realizó operativos en al menos 5 puntos distintos vinculados a la red del jardinero. Los resultados visibles son los que se han publicado: los laboratorios de El Capomo, los aseguramientos en Jalisco, los precursores químicos neutralizados. Los resultados que no se publican, la información que se extrajo, los contactos que se identificaron, los movimientos que se documentaron, son los que van a definir la próxima fase. La extradición del jardinero a Estados Unidos es prácticamente inevitable. La acusación americana ya fue ampliada con cargos de tráfico de metanfetamina y lavado de dinero. Washington lo quiere en una corte americana, y con un cártel que tiene células activas en 6 estados americanos y un rastro financiero que pasa por bancos de varios países, el gobierno de México tiene razones para cooperar. Pero antes de esa extradición, hay una ventana. El tiempo que Flores Silva pasa en custodia mexicana es el tiempo en que las autoridades del país pueden extraer la información que lleva en la cabeza. Todo lo que sabe del Mencho, todo lo que observó, todo lo que no está en ningún archivo porque se guardó solo en la memoria del hombre que estaba en esa habitación. Esa información, bien utilizada, puede valer más que cualquier aseguramiento de laboratorio. Hay algo en todo este caso que los titulares no alcanzaron a capturar. Audias Flores Silva pasó más de 20 años construyendo algo que parecía imposible de desmantelar desde afuera. Una red que conectaba la Sierra Nayarita con medio continente americano. Un dispositivo de seguridad con 60 hombres y un blindado tipo monstruo. Un rancho con plaza de jaripeo privada en medio de la sierra donde organizaba eventos mientras el gobierno lo buscaba. Una estructura financiera tan sofisticada que el güero Conta podía lavar las ganancias en tiempo real y reinvertirlas en tequila. Pero alguien que estuvo muy cerca de él escribió una carta en diciembre de 2021.
Y aunque esa carta tardó años en convertirse en un operativo activo, algo de lo que describía siguió vivo en algún archivo, en alguna unidad de inteligencia que no cerró el expediente. El cerco no se cerró de repente. Se fue construyendo durante 19 meses desde octubre de 2024, con 45 ubicaciones mapeadas, con 48 horas de vigilancia ininterrumpida, con 520 marinos desplegados en el último día. Y cuando ese cerco se completó, el jardinero tomó la misma decisión que toman todos cuando se quedan sin opciones. Corrió y se metió en una tubería. No hubo disparos, no hubo negociación, no hubo escena de enfrentamiento. Solo un hombre sacado de un desagüe bajo una carretera de Nayarit, a plena luz del día, 65 días después de que su jefe de toda la vida cayera en las sierras de Jalisco. Lo que sigue ahora es la parte más difícil. Consolidar lo que se ganó, impedir que los laboratorios se reactiven bajo otro mando, evitar que el Sapo o RR reconstruyan en 6 meses lo que tardó una década en armarse. García Harfuch lo sabe, el CJNG también lo sabe, y la distancia entre lo que uno y el otro hagan en los próximos meses va a definir algo mucho más grande que este operativo. ¿Crees que Harfuch va a poder cerrar este caso completo? ¿O crees que alguien con suficiente poder va a frenarlo antes? Comenta un sí, ¿crees que va a cerrarlo? Comenta 2 si crees que van a frenarlo. Y si llegaste hasta el final, dale like y suscríbete, porque llegaste hasta el final de algo que valió la pena ver.